Este era un Lamborghini Huracán Evo Spider del 2020. Era la versión más reciente del Huracán, que era el deportivo de acceso de la gama Lamborghini. El Evo era básicamente una evolución del Huracán, sustituyendo el modelo estándar que estaba a la venta desde 2015. Y hoy voy a analizar este coche y voy a enseñarte qué es lo que lo hace tan impresionante. Bueno, pues hablemos del Huracán. Como mencioné, el Huracán salió al mercado en 2015 y desde entonces ha utilizado un motor V10 de 5,2 litros que desarrollaba alrededor de 600 caballos. El Huracán Evo reemplaza al Huracán original y está disponible tanto en versión coupé como descapotable. Mantiene el V10, pero la potencia aumenta hasta los 630 caballos. Esa es exactamente la misma cifra que ofrecía el Huracán Performante, que era la versión de altas prestaciones del anterior Huracán. Esa potencia llega al modelo normal, aunque desde luego, este coche no tiene nada de normal. El Huracán Evo Coupé acelera de 0 a 100 en unos 2,5 segundos y el Spider probablemente solo sea ligeramente más lento. El precio base ronda los $290.000, pero con los extras la cifra aumenta muchísimo. Este ejemplar probablemente cuesta alrededor de $350.000, tal y como está configurado, y su velocidad máxima supera ligeramente los 320 km/h. Realmente parece el mejor Huracán hasta la fecha, que es lo mismo que dije del anterior y del anterior a ese. Pero es difícil discutir el estatus de este coche, al menos sobre el papel. Las cifras son increíbles y su diseño es espectacular. Y hoy voy a enseñarte todo lo demás. Primero daré un recorrido por el Huracán Evo Spider, después saldré a conducirlo por carretera y finalmente le daremos una puntuación. Muy bien, voy a empezar con los detalles y características del Huracán hablando de cómo entrar en él, y eso significa comenzar por la llave, que tiene un par de detalles interesantes. Uno de ellos son los botones. Arriba tienes el botón para cerrar, como es lógico, y abajo el de abrir. Pero el botón central abre el maletero y muestra la silueta de un Huracán con el maletero abierto, que es un detalle bastante bonito. También me gusta el logotipo de Lamborghini, por supuesto, pero colocado en el extremo, a diferencia de la mayoría de las llaves, donde suele estar en el centro. Eso le da un toque extra de exclusividad a la llave del Huracán. Lo siguiente interesante es precisamente entrar en el Huracán, porque la manilla de la puerta no parece una manilla convencional. Así que, ¿cómo se utiliza? Resulta que presionas la parte delantera de la manilla y la parte trasera sobresale. Después simplemente tiras de ella para abrir la puerta. Una vez sabes cómo funciona, es realmente fácil entrar en tu Lamborghini. Ahora pasamos al interior del Huracán, donde hay bastantes curiosidades y detalles. La novedad más importante es esta gran pantalla situada en el centro del salpicadero. En el Huracán anterior, la única pantalla realmente importante estaba en el cuadro de instrumentos. Había una pequeña pantalla central, pero apenas servía para nada y la mayoría de las funciones se controlaban mediante botones e interruptores. Eso significaba que el pasajero prácticamente no podía manejar fácilmente el sistema de audio porque no veía la información en pantalla ni tampoco podía utilizar con comodidad el sistema de navegación. Así que esta nueva pantalla central supone un cambio enorme para el Huracán del año 2020. En cuanto al interior y a esta pantalla, una vez más los hexágonos son el tema principal. Ya hablé de hecho en mis anteriores vídeos del Huracán y vuelve a aparecer aquí, incluso en esta nueva pantalla. En la pantalla de inicio puedes ver numerosos hexágonos que te llevan a los distintos menús del sistema multimedia. También hay hexágonos en los controles para activar y desactivar funciones. Por ejemplo, aquí estoy en los controles del limpiaparabrisas automático y puedes ver que el interruptor tiene forma hexagonal. De hecho, es un hexágono dentro de otro hexágono. Realmente están comprometidos con esta obsesión por los hexágonos, y también encuentras más prácticamente en cualquier rincón de esta pantalla. Por ejemplo, si quieres entrar en la radio, puedes ver que el icono correspondiente es un hexágono dentro de un hexágono dentro de otro hexágono. Pero quizás mi hexágono favorito de todo el sistema multimedia sea el botón de inicio. En muchos coches es el dibujo de una casa o del propio coche. Aquí es un hexágono, por supuesto.
¿Y qué otra cosa podría ser? Ahora bien, tengo que decir que encontré un gran inconveniente en esta nueva pantalla y es el control de volumen. Para subir o bajar el volumen del equipo de sonido tienes que pulsar primero este pequeño icono de altavoz, después tocar la pantalla para aumentar o reducir el volumen. Así que el control del volumen no es una rueda ni un botón físico, como ocurre prácticamente en cualquier otro coche. En lugar de eso, es un proceso de 2 pasos, y ni siquiera tienes controles de volumen, así que el conductor tampoco lo tiene más fácil. Todo el mundo tiene que pulsar el icono y luego dar varios toques para ajustar el volumen. Esto es una locura. Va en contra de prácticamente todas las reglas de la ergonomía de un coche. Aunque claro, esto también es un Lamborghini. Aparte de ese problema con el volumen, debo decir que realmente no tengo grandes quejas sobre esta pantalla. Desde luego no es tan buena como los mejores sistemas multimedia de Mercedes-Benz, Tesla o Volvo. Pero esto es un superdeportivo, y para ser un superdeportivo funciona realmente bien. Responde rápido al tacto, es intuitiva, está bien organizada, es un sistema multimedia bastante bueno y realmente ayuda a modernizar el interior del Huracán. Los botones tradicionales del modelo anterior ya empezaban a hacer que este coche pareciera anticuado. La pantalla supone una mejora enorme. Pasamos a otras curiosidades del Huracán y quiero empezar por el sistema de arranque. El botón de arranque está escondido debajo de esta llamativa tapa roja. Levantas la tapa y entonces puedes pulsar el botón para arrancar el coche. Aunque merece la pena señalar que en realidad ni siquiera hace falta levantar la tapa. También puedes introducir el dedo directamente por debajo y pulsar el botón de arranque si ese día te sientes especialmente perezoso y no quieres levantar la tapa roja. En cuanto al selector del cambio, este coche tiene un sistema bastante curioso. Cuando arrancas el coche, está en punto muerto. Si quieres poner la marcha hacia adelante, simplemente tiras de la leva derecha, la de subir marcha, y eso engrana la primera velocidad para que puedas empezar a conducir. Si quieres poner el coche en posición de aparcamiento, hay un pequeño botón en la consola central, pulsas la P y el coche pasa a la posición de estacionamiento. Si quieres utilizar el modo manual, pulsas el botón que hay debajo, marcado con una M, y entonces puedes cambiar de marcha tú mismo utilizando las levas. Lo más extraño es la marcha atrás. Si quieres engranar la marcha atrás, hay una especie de pequeña palanca en la consola central. Tiras de esa palanca hacia arriba y entonces el coche entra en marcha atrás. Supongo que Lamborghini quiere que estés completamente seguro de que realmente quieres ir marcha atrás. Por eso, el procedimiento es bastante diferente al resto de botones y levas relacionadas con la transmisión. Pasamos al techo, porque este coche es un descapotable y seguramente querrás saber cómo se abre. Hay un pequeño interruptor en la consola central, tiene el dibujo de un huracán con el techo subiendo y bajando. Y si empujas el interruptor hacia adelante, el techo se pliega y lo hace bastante rápido. Míralo. Junto al interruptor del techo también hay un botón con el dibujo de una ventanilla. Ese botón no controla las ventanillas laterales, en realidad controla la ventanilla situada detrás de los asientos. Se trata de un deflector de viento. Si lo mantienes levantado, el aire pasa por encima del parabrisas y por encima de esa ventanilla, por lo que apenas notarás viento en el cabello. Si bajas esa ventanilla, disfrutarás de una auténtica experiencia al aire libre, con bastante más viento dentro del habitáculo. Así puedes elegir la experiencia que prefieras. Curiosamente, para bajar ese deflector de viento tienes que empujar el botón hacia arriba. Es un poco contradictorio, empujas hacia arriba para que baje, y si quieres volver a subirlo, tiras del botón hacia abajo y entonces sube. Curiosamente, las ventanillas eléctricas funcionan exactamente igual. Si quieres bajarlas, empujas el interruptor hacia arriba, y si quieres subirlas, tiras del interruptor hacia abajo. Es una forma bastante extraña de hacerlo, pero así es como funciona aquí. Cuando quieres volver a cerrar el techo del huracán, el procedimiento es simplemente el inverso. Cuando quieres volver a cerrar el techo del huracán, el procedimiento es simplemente el inverso. Tiras del pequeño interruptor del techo situado en el centro y este vuelve a colocarse en su sitio. Una vez más, lo hace bastante rápido. Una cosa interesante del deflector de viento situado detrás de los asientos es que puedes subirlo o bajarlo incluso con el techo cerrado. Así, si simplemente quieres que entre un poco de aire en el habitáculo sin abrir completamente el techo, puedes bajar ese deflector y conseguir una corriente de aire bastante agradable. Eso está muy bien. Otra característica del coche aparece en el parabrisas justo detrás del espejo retrovisor. Verás que hay una cámara orientada hacia adelante. No se trata de una cámara de salpicadero, es una cámara de telemetría. Cuando estás rodando en circuito, puedes activarla para grabar tus vueltas y después revisar las imágenes para analizar dónde lo hiciste bien y dónde puedes mejorar.
Eso no es especialmente raro. Muchos deportivos modernos incorporan cámaras con ese propósito. Pero lo interesante es que este coche también tiene una segunda cámara. Está situada entre los asientos en el centro del habitáculo, enfocada hacia el conductor y el volante. Con esa cámara funcionando puedes observar posteriormente la posición de tus manos, los cambios de marcha y todos tus movimientos al volante para intentar mejorar tus tiempos por vuelta. Así que este coche dispone de un sistema de 2 cámaras pensado para su uso en circuito, lo cual es realmente genial. Pasamos a otra curiosidad ahora, que sería el funcionamiento de los intermitentes. Es bastante peculiar. El mando está situado en el radio izquierdo del volante y consiste en un pequeño interruptor. Lo empujas hacia la izquierda para activar el intermitente izquierdo, lo empujas hacia la derecha para activar el derecho y lo presionas hacia el centro para cancelarlo. Por supuesto, también se cancela automáticamente al completar el giro. Este sistema es muy parecido al de una motocicleta, aunque es diferente al de prácticamente cualquier otro coche. Existen algunos automóviles con los intermitentes integrados en el volante, pero no utilizan un interruptor como este. Justo encima del interruptor de los intermitentes hay otro mando interesante. Ese botón sirve para activar las luces largas. Con los faros encendidos, lo pulsas y activas las largas. Si los faros están apagados, simplemente hace ráfagas. En el otro lado del volante también hay un control poco convencional. Ahí se encuentran los limpiaparabrisas. Hay otro pequeño interruptor para activarlos y regular su velocidad. Y el botón situado encima acciona el lavaparabrisas. La idea de colocar todos estos controles en el volante es que Lamborghini quiere que mantengas siempre las manos en él cuando conduces este coche a velocidades muy elevadas. Otro detalle interesante relacionado con el volante está en su parte inferior. Ahí puedes seleccionar los distintos modos de conducción. Y tenemos 3. Strada, que en italiano significa calle, y es el modo normal, Sport, que es el modo deportivo, y Corsa, que es el modo de competición. Al cambiar entre ellos suceden varias cosas interesantes. Lo primero que notas es el 4 instrumentos. En modo Strada tiene un aspecto bastante convencional. Al pasar a Sport se vuelve más agresivo. Y cuando seleccionas Corsa, cambia por completo para dar prioridad al cuentarevoluciones y a la marcha engranada, en lugar de la velocidad, ya que esta no es tan importante cuando estás rodando en circuito. Pero lo más importante que ocurre al seleccionar Corsa es el cambio en el sonido del escape. Escucha cómo suena este coche en modo Corsa. Aparte de lo que ocurre en este coche cuando cambias los modos de conducción, no hay nada especialmente interesante en el cuadro. En comparación con el Huracán anterior, todo es bastante parecido. Para recorrer los pequeños menús de la parte derecha, pulsas este pequeño botón situado en el lateral del volante y te irá mostrando distintos datos del coche. No hay nada especialmente interesante en comparación con el anterior. Lo siguiente que sí tengo que decir es que me encantan los interruptores tipo palanca de este coche. Ya os los enseñé brevemente antes, pero encima de la pantalla central, en la consola central, tienes estos 7 interruptores de palanca que realizan diferentes funciones. Suben y bajan las ventanillas, activan las luces de emergencia y otras funciones, pero simplemente me encanta cómo se ven y cómo se sienten al utilizarlos. Hacen que este coche resulte mucho más especial que un coche normal con botones convencionales y aburridos. Uno de esos interruptores controla el sistema de elevación del eje delantero. La mayoría de los superdeportivos modernos tienen algo parecido. Pulsas este pequeño interruptor y el frontal del coche se eleva unos centímetros para ayudarte a superar rampas pronunciadas o cosas así. Otra cosa que merece la pena mencionar del Huracán es que tiene un parasol bastante inusual. En la mayoría de los coches empujas el parasol hacia adelante y en este tiras hacia ti. Es una solución poco convencional, pero funciona con la forma del parabrisas. Lo extraño es lo diminuto que es el parasol. Es súper pequeño, aunque se incorpora un pequeño espejo para que puedas mirarte mientras conduces tu Lamborghini. Y ahora un último detalle interesante del interior. En el reposapiés del conductor hay unos pequeños botones que permiten abrir la tapa del motor y el maletero delantero. Empezamos por la parte trasera con la tapa del motor. Cuando llegas aquí, descubres rápidamente que el término tapa del motor es bastante optimista para lo que realmente es, porque al abrirla enseguida te das cuenta de que en realidad no puedes ver gran parte del motor. La mayor parte del V10 está situada más hacia adelante en el coche, pero queda debajo del compartimento, donde se guarda el techo cuando está plegado. Así que permanece prácticamente cubierta para permitir que el techo pueda apoyarse encima cuando está abierto. Por tanto, esto es lo único a lo que tienes acceso. No es exactamente lo mismo que contemplar el V10 de tu Lamborghini, pero al menos puedes ver una parte. Otra cosa que me encanta absolutamente del coche es la posición
de los escapes. Me parece fantástica. Están colocados muy arriba, prácticamente en el centro, y parecen las toberas de postcombustión de un reactor. Se ven súper bien desde atrás y contribuyen mucho a esa sensación de exageración, locura y espectacularidad que transmite el coche. Ahora pasamos a otro aspecto importante del exterior del coche, que sería su diseño. Este sigue siendo, sin duda, un Huracán. Se parece bastante al modelo anterior, pero ha sido modernizado y revisado para 2020 con el fin de convertirse en el Huracán Evo. Donde más se aprecia es en la parte delantera. En el frontal es más agresivo y tiene una apariencia más amenazante que la del Huracán convencional, pero en realidad se trata más bien de una serie de pequeñas modificaciones y retoques que probablemente solo notarías si ambos coches estuvieran aparcados uno junto al otro, o si fueras un auténtico fanático del Huracán. Personalmente no creo que eso sea un problema. El Huracán sigue teniendo un aspecto moderno, espectacular, agresivo y atrevido. Creo que estos cambios ayudan a mantenerlo fresco, pero realmente todavía no necesitaba un diseño completo porque su diseño sigue siendo muy emocionante. Otro dato curioso tiene que ver con su nombre. En la denominación oficial de Lamborghini, la palabra Huracán lleva un acento. Puedes verlo aquí en el manual del propietario, donde aparece ese acento. El problema es que en la tipografía oficial y estilizada que Lamborghini utiliza para escribir Huracán, no hay sitio donde colocar ese acento, así que añaden una pequeña marca entre la A y la N que representa ese acento. Es un detalle que probablemente casi nadie notará, pero demuestra el cuidado por los pequeños detalles y mantiene la coherencia del nombre incluso utilizando esa tipografía tan característica. Pero espera un momento, volvamos un segundo al manual del propietario. Ahí el acento está sobre la primera A de Huracán. Sin embargo, en el umbral de la puerta aparece sobre la segunda A, y además lo han repetido en todas partes. En la alfombrilla el acento está en la segunda, y cuando se encienden las pantallas del sistema multimedia también aparece Huracán con el acento en la segunda. ¿Lo hicieron mal? ¿Es posible? ¿Quién soy yo para explicar las decisiones de los italianos? Otro detalle del exterior del coche solo puede apreciarse cuando el techo está abierto. En la parte superior del marco del parabrisas puede leerse Huracán Spider. Es un pequeño detalle que la mayoría de la gente nunca verá. Pero cuando llegas a tu restaurante favorito con tu Huracán Spider, lo aparcas justo en la puerta con el techo bajado, y de esa forma todo el mundo sabe exactamente qué estás conduciendo. Ahora nos dirigimos al frontal, donde hay un par de detalles. Uno de ellos es que este coche sigue teniendo algunos de mis intermitentes favoritos de toda la industria. Con el coche en marcha puedes ver estas características luces diurnas delanteras. Pero cuando activas el intermitente, este sustituye completamente la luz diurna formando 4 segmentos luminosos. Tiene un aspecto muy llamativo y muy característico, y siempre me ha encantado cómo queda en este coche. Ahora abrimos el maletero delantero, puedes hacerlo con la llave, y al abrirlo descubrirás varios detalles interesantes. Para empezar, realmente no es demasiado grande comparado con el Ferrari 488 o el Audi R8. Es un espacio de carga bastante pequeño, incluso para tratarse de un superdeportivo. Así que no esperes transportar demasiado equipaje aquí. Otra cosa interesante que encontrarás son todas estas bolsas negras con cremallera. A ambos lados hay 2 bolsas con una forma parecida a la de un riñón, sujetas con velcro al compartimento. Contienen el kit para reparar los neumáticos. Aquí tienes un compresor, así como otras herramientas relacionadas con los neumáticos. Y mi detalle favorito está en la bolsa de la izquierda. Así, si alguna vez pinchas una rueda con tu Huracán y tienes que cambiarla al borde de la carretera, puedes hacerlo llevando unos elegantes guantes blancos de Lamborghini, lo cual parece ridículo. La otra bolsa negra interesante es esta más grande, y cuando la abres parece que contiene unos deflectores de viento, lo cual resulta extraño porque ya os enseñé antes que detrás de los asientos existe un deflector eléctrico. Entonces, ¿qué es exactamente esto? Pues resulta que esos deflectores se colocan en los laterales, junto a los asientos, si realmente quieres desviar al máximo el viento. Así consigues que prácticamente no te dé el aire en el pelo, y se reducen mucho las turbulencias provocadas por el flujo de aire alrededor del coche, de los cinturones de seguridad y de todo lo demás. Así que tienes un conjunto adicional de deflectores de viento por si quieres conducir con el techo abierto, pero prácticamente sin notar el aire. Y así son los detalles y características del Lamborghini Huracán Evo Spider. Ahora es el momento de salir a la carretera y comprobar cómo se conduce. Muy bien, conduciendo el Huracán Evo Spider. Este es el primer Huracán Spider que analizo. Ya había probado las versiones coupé
así que tengo bastante curiosidad por ver qué tal es. Una cosa que merece la pena destacar es que este coche incorpora un sistema de dirección en el eje trasero. El Performance también lo tenía, pero no en este modelo. Pero en este modelo, según dicen, ha sido profundamente revisado y mejorado. Todas las personas con las que he hablado coinciden en que este coche gira mejor que el Performante. El sonido es descomunal. Da la sensación de sonar muchísimo más fuerte que un Huracán normal. Puede que sea porque es un descapotable y se escucha mejor, pero el sonido es increíble. Como siempre ocurre con el Huracán, los cambios de marcha son instantáneos, súper rápidos, y además no producen ningún golpe brusco, simplemente ya estás en la siguiente marcha. No tienes que preocuparte por esos tirones violentos que daban algunos modelos antiguos como el Aventador, con su caja de cambios de embrague simple. Una cosa que algunas personas mencionan sobre la versión Spider es que ofrece bastante menos espacio para la cabeza. Y yo también he comprobado que es cierto. Si conduces con el techo cerrado y eres una persona alta, vas bastante encajado. Incluso ahora con el techo abierto, voy mirando prácticamente el borde superior del parabrisas cuando intento ver los semáforos y ese tipo de cosas. Está realmente muy cerca de tu campo de visión. La calidad de rodadura del coche es súper dura. No está pensado para ser un gran turismo cómodo y suave, lo cual está bien porque no lo es. Es tolerable y creo que hay personas que podrían utilizarlo a diario sin ningún problema, pero yo prefiero algo un poco más cómodo si voy a usarlo con frecuencia. Por supuesto, la contrapartida es que esa suspensión dura y en cuanto a aceleración reduces una marcha y es absurdamente rápido. Es monstruoso. Durante todo el tiempo que he pasado con este coche, grabando y ahora conduciendo, no dejo de pensar cómo es posible que Lamborghini vaya a mejorar esto. Conduje el Huracán original y pensé que era lo mejor de este tipo de coches. Después apareció el Performante, que era todavía más rápido y aún más preciso, y ahora este se siente como un Performante. Quizás incluso un poco más rápido. ¿Cómo van a hacer un Performante de este? ¿Y qué pasará con la siguiente generación? Da la sensación de que este coche ya ha alcanzado su máximo nivel. Y por supuesto, lo que más me gusta del Huracán es la precisión y el tacto de la dirección. Creo que Ferrari solo ha llegado a ese nivel con el 488 pista, pero el Ferrari 488 normal no estaba al nivel del Huracán cuando se trataba de precisión de dirección. Y este coche mantiene esa tradición, es increíblemente preciso. Y así era el Lamborghini Huracán Evo Spider. Este coche era básicamente el nuevo Huracán y era increíble. Creo que probablemente sea incluso mejor que el Huracán Performante, que ya era una auténtica maravilla. Las prestaciones son irreales, el diseño es atrevido y llamativo, y la emoción que transmite este coche es diferente a casi cualquier otra cosa que puedas encontrar en la carretera. Y ahora ha llegado el momento de darle a este Evo una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 71 de 100, empata con el Huracán anterior, pierde un punto en relación calidad-precio, pero gana uno en diversión al volante. El Huracán sigue quedándose un punto por detrás del Ferrari 488 pista, aunque el pista también es considerablemente más caro. El Huracán Evo Spider es un coche fantástico y una magnífica evolución de un Lamborghini ya legendario.